y sigue con su tibieza, condescendencia y equidistancia. Desvela algunos contactos, pero no habla de sus contactos con Zapatero, a quien hoy defiende. Ayer dice que habló con la oposición. ¡Qué casualidad! Preparando su relato. Al menos para esto ha servido la comparecencia forzosa de este grupo. Y qué pena que en un momento tan crítico para la política exterior de España usted siga sin asumir sus responsabilidades, delegándolas nuevamente en su admirado Zapatero. Mire, a las recientes elecciones en Venezuela le crecen irregularidades y denuncias de fraude, pero ustedes miran para otro lado. Todavía usted no ha hablado de fraude. El silencio cómplice del Gobierno, el aplauso rotundo de sus socios y el nefasto papel o papelón de Zapatero como colaborador del régimen desde hace años ponen en entredicho ese falso compromiso del Gobierno con la democracia y los derechos humanos que hoy proclama. Usted, que hoy aquí valora y aprecia, es que lo ha dicho así, valora y aprecia la labor del expresidente del Gobierno Zapatero. Díganos, desde el 28 de julio, usted que está desvelando hoy contactos, ha hablado con el señor Zapatero. ¿Cuántas veces? ¿Han cruzado WhatsApp? ¿Le ha dicho Zapatero cuándo va a romper su silencio? Díganoslo, porque entonces Sánchez y usted y el Gobierno no pueden seguir al principal aliado de Maduro en la Unión Europea, que están siendo ustedes. Miren, desde la falta de transparencia en las elecciones hasta la represión violenta con más de 2000 encarcelados, secuestros, hasta el centenar de menores y adolescentes secuestrados, según denunció ayer una misión de la ONU, el régimen de Maduro se está aferrando al poder a costa de la voluntad del pueblo venezolano. Y usted, sí, está mirando para otro lado y no condena estos hechos. Es una doble moral. Tampoco ha respondido sobre la misión diplomática, como la llamó el señor Ábalos, en la que Delcy Rodríguez llegó a Barajas cargada de maletas. Ni usted ni González Laya han dado explicaciones, pero las darán o en esta comisión o en la comisión de investigación. ¿Acaso el contenido de las maletas es el motivo del silencio ante los abusos de Maduro? No se ría, porque esto es muy serio. Porque qué cosa tan grave están intentando tapar, señor ministro. Actúe de una vez como ministro de Exteriores. Desautorice a Zapatero. Usted está tardando. Y es que cuando la represión del régimen se traduce en la retención y deportación arbitraria de una delegación de parlamentarios españoles, también ha mirado para otro lado, señor ministro. No hizo nada, no protestó formalmente. Ahora sí, usted se rasgó las vestiduras, retiró a una embajadora en Argentina, considerando a la mujer de Pedro Sánchez como una institución del Estado. Eso es así. Ahí eso es así. Eso parece es así. mentira Eso es que así. como diplomático usted subordine la política exterior a los intereses del sanchismo y de Zapatero. Mire, los venezolanos que claman por la libertad podrán ser perseguidos, señalados y torturados, pero saben que la oposición ganó las elecciones, que son una mayoría imparable y que la libertad vencerá a la tiranía. Lo sabe hasta Maduro, fíjese. Por eso instamos a que abandonen su competición por liderar el populismo dentro y fuera de España, porque por este camino a Sánchez solo le falta ofrecer a Maduro que se venga a España, donde podrá entrar y huir las veces que quiera, porque el Gobierno solo pondrá empeño en amnistiarle. Señor ministro, su tibieza con la dictadura de Venezuela no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. Se lo tengo que decir, y no lo está porque en realidad usted no pinta nada. Usted solo obedece las órdenes del sanchismo y de Zapatero. Usted no lleva la cartera mientras la política exterior la llevan otros. Y voy concluyendo, señor presidente. Miren, súmense al Partido Popular. Tienen la oportunidad hoy de recuperar la dignidad y su posición de defender los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Y diga aquí, y le digo que lo diga, y que claramente que su Gobierno asume el compromiso de verdad y se pone al lado de la democracia y de la libertad, denuncie claramente el fraude electoral de Maduro, porque si no, usted será un cobarde. Y desautoricen al señor Rodríguez Zapatero por su complicidad con el régimen de Maduro. Desmárquense de Zapatero. Hoy tienen la oportunidad, aunque el señor portavoz socialista y usted
hoy le han defendido por su papel, por su papelón en Venezuela. Reconozca hoy también la victoria rotunda de la oposición, reconozca formalmente al presidente Edmundo González, reconózcalo como legítimo jefe del Estado en Venezuela y exija también acabar con la represión y la violencia. Eso es lo que pide el Partido Popular. Y lideren, eso sí, en Europa, el inicio de una transición, sí, y un plan de reconocimiento de los resultados en el ámbito de la Unión Europea, como pidió ayer el presidente Alberto Núñez Feijóo. Den las explicaciones y acaben con las oscuridades del caso Delsi. Lideren en los foros internacionales la petición de responsabilidades al dictador Maduro. Y si usted hoy no responde a todo esto, debería dejar su cargo directamente, porque no tiene la altura diplomática para estar al frente de la política exterior de España. Póngase al lado bueno de la historia. Muy bien. Para hacer observación electoral en Venezuela, acompañamiento electoral, es necesario un visado preceptivo, lo marca el ordenamiento jurídico venezolano. El único motivo en el que un español puede acceder sin visado a Venezuela, lo estaba ayer comprobando con el equipo técnico, es por motivos estrictamente turísticos. Con cualquier otro es necesario un visado. Pero eso, insisto. Nos ofrece un pacto por la democracia. Pacto sí, si usted hoy reconoce que la oposición ganó rotundamente las elecciones. Eso ya está en las actas. El 83,5% de las actas dan a María Corina y a Edmundo González como ganadores. Si usted hoy lo reconoce, habrá un pacto por la democracia. Y mire, usted y su Gobierno han pretendido hacer creer a la sociedad española, a través de mensajes viciados, que hoy se encuentra en el Senado a petición propia. No, señor ministro. Usted lo solicitó en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos un día después que el Partido Popular. Y le digo más, usted todavía no ha comparecido para dar cuenta de su legislatura en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Y sí, usted está hoy aquí porque la mayoría del Partido Popular ha solicitado su comparecencia por la tibieza que ha mostrado el Gobierno ante el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en Venezuela. Fraude que no lo ha pronunciado ni una sola vez. Lo que está sucediendo en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, les debiera llevar a una profunda reflexión, más allá de palabras huecas y vacías, sobre el papel que nuestro país y, por ende, su Gobierno está jugando en esta crisis convertida en un verdadero atropello democrático. Resulta inmoral y frustrante que la voz de España no se oiga alta y clara, como sí ha tenido la comunidad internacional. Más si cabe teniendo en cuenta la histórica relación a la que usted apelaba que une a ambos países y que además se ha convertido España en el hogar de 450.000 venezolanos. Es sonrojante que países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Colombia o Francia, Alemania, Portugal, Italia o el Reino Unido, entre otros, por poner unos ejemplos, y hasta el alto representante de la Unión Europea, hayan tenido una actitud mucho más contundente que la del Gobierno español en defensa de la libertad después del descomunal fraude llevado a cabo por el régimen de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Señor Álvarez, ¿qué les impide llamar a las cosas por su nombre? Hoy igual, ¿qué tipo de interés inconfesable comparte el Gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué temen? ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Maduro? ¿Por qué tanta condescendencia con un dictador? España debería jugar, junto a las democracias occidentales y a la Unión Europea, un papel de liderazgo a la hora de exigir el inicio de una transición, como pidió ayer el presidente Feijóo, y un plan de reconocimiento y respeto a los resultados electorales que rotundamente dan la victoria a la oposición, y exigir el fin de la persecución, la represión y el encarcelamiento de la oposición democrática. Eso es lo que usted debería de hacer hoy, y liderar que la Unión Europea recupere las sanciones económicas. Señor Álvarez, su Gobierno, díganoslo claro, para ese pacto por la democracia, ¿de qué lado está? ¿Del lado de las dictaduras represivas o del lado de quienes defienden las libertades y los derechos humanos? Díganoslo. ¿Es un sí o un no? ¿En este lado o en el otro?
¿O es que están en sintonía con Rusia, Cuba, China e Irán, que sí han mostrado su apoyo al régimen de Maduro? ¿Qué les impide apoyar a la oposición democrática venezolana, que claramente ha ganado las elecciones? Entre apoyar a la oposición democrática, ustedes mantienen perfil bajo para no ofender, o lo que es lo mismo, para proteger a Nicolás Maduro. ¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? Condene hoy la dictadura por el fraude electoral, por la represión, por los secuestros, persecuciones, por las violaciones de los derechos humanos. Quizás sea este el mejor momento también para que nos explique algo sobre la verdad del Delcy-Gate. Ya que hablamos de las maletas famosas, ¿por qué participaron en la operación Ábalos, Koldo y Aldama? ¿Qué relación oculta les une con el Gobierno de Venezuela? No pueden explicar no ya el papel, sino el papelón que está jugando el presidente Zapatero. Ni una vez le ha mencionado en su comparecencia. Si no fuera una trágica ironía, podríamos decir que, como tantos disidentes y opositores al régimen, el señor Zapatero se encuentra desaparecido. Sin embargo, a todas luces, el señor Zapatero parece el cooperador de todas las atrocidades de este régimen, no ahora, sino desde hace muchos años. ¿No les avergüenza que Zapatero se ponga de parte de los torturadores, de los autócratas de la narcodictadura, mientras el pueblo venezolano es reprimido, secuestrado y asesinado impunemente en las calles? ¿Usted cree que la conducta de Zapatero está a la altura de su condición de expresidente del Gobierno de España? No se engañe, señor Álvarez, a todas luces, quien ejerce de ministro de Exteriores del sanchismo no es usted, es Zapatero. Si no fuera así, usted habría desautorizado automáticamente al señor Zapatero por esa connivencia con el régimen de Maduro. Pero usted calla. ¿Nos podrá decir quién ha financiado el viaje y la estancia del señor Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿Cuánto les cuesta a los españoles de sus impuestos la frenética actividad que lleva años desarrollando Zapatero en Venezuela? ¿Acaso se esconde detrás algún tipo de interés profesional o personal por parte de Zapatero y su entorno en Venezuela? Señor ministro, con su connivencia encarnada en Zapatero, el Gobierno está siendo cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela. Desautorícele hoy mismo. Tiene la oportunidad. Porque quizás sea su Gobierno el único del mundo que, cuando una delegación parlamentaria oficial de un país es injustamente retenida y expulsada de un Estado, en vez de prestar ayuda y pedir explicaciones, carga contra la delegación parlamentaria. Usted y su partido llevan así todo el mes de agosto. Recuerde que no hace falta ningún visado para entrar en Venezuela. Miren, dos senadores de esta Cámara sí se desplazaron en misión oficial, lo ha dicho usted, tras una invitación de la oposición de María Corina Machado para acompañarles. Era una misión de acompañamiento que no recibimos contestación del régimen de Venezuela. Y miren, ¿cuál fue la reacción del Gobierno de Sánchez a instancias suyas tras la expulsión en el aeropuerto de Caracas? Esto no son bulos, no es crítica. Es crónica, señor Álvarez, porque usted se puso al lado del régimen chavista y compraron su relato en lugar de defender a sus compatriotas, porque le dieron instrucciones al embajador de España para que no se acercara al aeropuerto. Sí. Y usted lo sabe, señor ministro, que el embajador de España en Venezuela comunicó a la delegación española que se personaría en el aeropuerto y que, tras las instrucciones del ministerio, quien se desplazó, como usted bien ha dicho, fue el cónsul de España. Esto no son bulos, no es un falso relato, no es crítica, es crónica, señor Álvarez. Usted sabe perfectamente que esta delegación no pretendía, por supuesto, suplantar una labor o una misión de observación electoral. Querían acompañar a la oposición democrática. Sin embargo, ustedes prefirieron enviar a otros emisarios como Zapatero, Monedero o Bildu, todo un ejemplo de demócratas pacificadores. ¿Qué diferencia la actitud suya con la postura del Gobierno del peligroso ultraderechista Gabriel Boric, que defendió a la delegación oficial del Senado de Chile, en la que además viajaba un senador en las antípodas ideológicas del presidente Boric, como era el senador Kass? O la del Gobierno de Panamá, que, ante la negativa del régimen de Maduro de permitir el despegue del avión que trasladaba a 5 expresidentes latinoamericanos, también invitados por la oposición, recibió a los 5 expresidentes en la Casa Presidencial. Además de reconvenir al embajador de Maduro, tras el fraude electoral, retiró
a su personal diplomático y suspendió sus relaciones con Maduro. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Ustedes se ponen de parte del régimen chavista justificando la expulsión. No nos construya un relato de llamadas, de WhatsApp y de no sé qué. Señor ministro, el Gobierno de España no puede conchavarse con el chavismo y eso es lo que estamos viendo. Y lo que quedará tristemente para la posterioridad en estos momentos determinantes de la historia de Venezuela es que el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de ponerse al lado de los demócratas, de los que pacíficamente luchan por recobrar su libertad y su futuro en Venezuela, guardó una vergonzosa equidistancia durante estos días. Y, desde luego, entre la dictadura y entre los demócratas, entre la tiranía y un futuro en paz por la convivencia en Venezuela. Ustedes, el sanchismo, se muestra muy valiente con los dictadores muertos y cuánta cobardía y condescendencia con los dictadores vivos. El Gobierno de España debe reconocer que en Venezuela, a día de hoy, con el régimen de Nicolás Maduro, no se respetan ni las libertades ni los derechos humanos. Cuando Venezuela recobre la democracia y la libertad que nunca debió perder, su gente y sus autoridades democráticas se acordarán de que, tristemente, el Gobierno de España se posicionó en la equidistancia calculada, en el silencio cómplice y acomplejado, en lugar de defender los valores democráticos que nuestro país debe promover como miembro de la Unión Europea. Rompan su complicidad con Maduro. Reconozca hoy que el ganador de las elecciones fue Edmundo González y que, por tanto, es el legítimo presidente de Venezuela, porque así lo quiso la voluntad del pueblo venezolano, en un claro ejemplo de expresión democrática que está siendo silenciado por un régimen que se ha aferrado al poder. En la Venezuela de Maduro no existe la libertad ni la democracia, pero en la Venezuela de las calles sí. Los venezolanos luchan cada día por demostrar que, por mucho que se les persiga, por mucho que se prohíba y por mucho que se censure, es imposible acabar con la libertad. Para defender la libertad y la justicia, las respuestas han de ser fuertes y contundentes y decisivas y públicas. Públicas, señor ministro. La tibieza y la complacencia con un régimen a todas luces tiránico no son la respuesta cuando están en juego los principios fundamentales de millones de ciudadanos. España no debe legitimar un régimen que viola sistemáticamente las libertades fundamentales. Señoría. Deben situarse con quienes, ya termino, hemos sido los firmes defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Hoy instamos al Gobierno a abandonar su complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro. Dígalo, únase a la libertad y a los derechos humanos. Desde luego yo no me voy a mover ni un ápice de ahí. A pesar de los bulos, de las calumnias, de todo el ruido, ahí voy a seguir y ahí va a seguir el Gobierno.